Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta edición especial digital de Conexión Regulatoria. Estamos hoy miércoles 2 de abril a las 8:56, hora de Lima, Perú. Y tenemos una invitada muy especial el día de hoy, ¿verdad, Cristian? Claro que sí. Hoy día le agradecemos mucho a Ilse Guerrero Vega. Ella es químico farmacéutica egresada de San Marcos, tiene especialización en gestión de la calidad en Japón y también en certificación como auditor líder de ISO 9001. Asimismo, cuenta con especialización en operaciones y logística. Tiene más de 20 años de trayectoria en la industria farmacéutica, con un gran énfasis en lo que es buenas prácticas de medicamentos. Actualmente se encuentra cursando el doctorado de Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de Campinas, en Brasil. Ilse, te agradecemos mucho la presencia en este canal. Sé que vas a aportar mucho sobre temas coyunturales y te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar presente, Ilse. Gracias, Cristian, a ti por convocarme. Gracias también a Claudia por este esfuerzo de difundir un poco más de nuestra profesión. Espero realmente poder aportar con un granito de arena y para cualquier duda cuenta conmigo, ¿no? Más adelante. Claro que sí, Ilse, te agradezco bastante. Bueno, Ilse, como estábamos conversando, tú sabes lo que está pasando acá en Perú. Hay un tema acá de salud pública, un problema en la industria farmacéutica. Como conversamos, la intención no es criticar, no es hacer la leña del árbol caído, sino aportar. ¿Qué cosas podemos aportar? Entonces, en ese sentido, queremos explicarle a nuestra audiencia, desde tu perspectiva, como experta en buenas prácticas del medicamento, ¿cuáles consideras que fueron las causas de que el lote en cuestión, el suero fisiológico, que ya es conocido por todos, no haya estado adecuadamente homogenizado, que al parecer todo hace indicar de que este es el gran problema? Bueno, en realidad cuando nosotros vamos a diseñar un medicamento, tenemos que evaluar qué parámetros debemos controlar para cada producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa como en la casa. Vamos a preparar una limonada, le vamos a echar el agua, el azúcar, y tenemos que ver cómo vamos a hacer para disolver ese azúcar en el agua, ¿no? Si yo, por ejemplo, uso, qué sé yo, una jarra cuadrada, la disolución no me va a tomar probablemente 3 minutos, me va a tomar más tiempo. O si yo, por ejemplo, uso agua caliente, probablemente lo disuelva más rápido, ¿no? Entonces yo cuando voy a preparar algo, un medicamento, un alimento, un cosmético, lo que sea, tengo que pensar antes cuáles son las variables, cuáles son los factores que afectan mi producto. Cuando estamos hablando del suero fisiológico, que es una solución de cloruro de sodio básicamente en agua, tenemos que ver todos esos parámetros. ¿Cuánto tiempo voy a agitar? ¿Con qué agitador lo voy a hacer? ¿Cuál es el tamaño de mi tanque? ¿No? ¿Cuál es el proveedor? Las recomendaciones del proveedor para manejar la materia prima, etcétera. Entonces, durante el diseño de este producto se han visto cuáles son las variables y cuando han hecho la evaluación de riesgos, porque es un análisis que se hace a todos los lotes, a todos los productos, ¿no?, medicamentosos, se han dado cuenta que la agitación era buena, pero no al 100%. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que, por ejemplo, como el tanque es tan grande, ¿no?, en la parte de abajo no se haya disuelto de la misma manera que en la parte de arriba. Y bueno, cuando ya empezamos a envasar en los frascos, salen pues unos frascos más concentrados que otros, ¿no? Entonces, han hecho una buena labor en Medifarma, en el sentido que han cumplido con un análisis de riesgos exhaustivo. Cumplen ellos con tener tecnología de avanzada, con tener personal capacitado, ¿no? Etcétera, muchas cosas más. Pero bueno, así pasa, ¿no? Se tenía la certeza de que el 100% de los lotes no iban a presentar ese tipo de problemas. Pero aconteció que de un momento para otro sucedió esa baja probabilidad de una mala homogenización del lote, ¿no?, de esa mala disolución.
¿no? Entonces, ese fue el motivo, ¿no? Que si bien se han analizado todos los factores que pueden influir en la disolución, si bien se cuenta con tecnología, personal y todo lo demás, siempre existe la probabilidad del error, ¿no? Entonces, por eso ahí viene la importancia de otros conceptos, ¿no? Que son la garantía de calidad y otras cosas, para minimizar a cero estos errores. ¿Qué ha pasado acá, por ejemplo? Se ha trabajado en la parte de evaluar el diseño, ¿no? Se ha hecho el análisis de riesgos. Se ha fabricado siguiendo las órdenes de fabricación. Se ha muestrado en procesos siguiendo también los instructivos de operación. O sea, los trabajadores han hecho su trabajo. Pero ¿qué ha pasado? El resultado del análisis de riesgos aparentemente no lo han volcado a la práctica diaria, ¿no? Entonces, por ese simple hecho, ¿no? De haber encontrado en un cuadro, no sé, de más de 100 conceptos que se analizan, una línea sobre esta parte crítica del proceso, no la han implementado a la realidad, no han cubierto ese pequeño porcentaje de error, y bueno, pues ha pasado a mayores, ¿no? Ya con los consecuentes fallos en las etapas posteriores. Esa es mi teoría, de acuerdo a la información que dispongo, ¿no? Porque yo no estoy al tanto de la información técnica dentro de la planta, solamente de la información que han publicado en los documentos de la autoridad, ¿no? Correcto. Efectivamente, Ilse, y la resolución directoral en la que suspenden el registro menciona dos puntos que tú has mencionado ahora en tu respuesta. Lo primero, que el tiempo de agitación menor a lo establecido y la velocidad de agitación, que es lo que decías, ¿no? Si es más rápido, si agito más rápido, si agito más lento, ¿no? Y el tiempo que va a estar expuesto a esa acción de agitación eran eh, puntos muy críticos y por ello inclusive habían establecido que se haga verificación del cumplimiento de esos parámetros. Y como bien mencionas, el no llevar esto o, por ejemplo, que se haga una verificación visual de las características de la solución durante el proceso, el no llevar esto que se detecta en análisis de riesgo hacia la práctica, en este caso, pues ha sido uno de los puntos que nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Exacto. Es de acuerdo a la información que nos han brindado, yo no puedo decir qué han hecho o qué han dejado de hacer, pero la parte del análisis de riesgos aparentemente es clara, ¿no? Lo que ha faltado es aterrizar en la práctica las ideas, ¿no? Y eso pues ya es parte de nuestro aporte, ¿no? De la mano de obra, del factor humano, ¿no? Que, bueno, que es muy complejo y que es quizá el motivo por que exista la garantía de la calidad, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, estamos, como tú también lo mencionas, estamos convencidos de que estos procesos cumplen con ciertos estándares y como procesos que son, tienen ciertos puntos críticos. En tu experiencia con las empresas que has podido evaluar, ¿cuáles consideras tú que son los controles críticos en un proceso de fabricación de líquidos estériles? En este caso, a gran volumen, podrías también poner ejemplos en otro tipo de fabricación de otro tipo de productos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ilse? Bueno, los puntos de control son variados, ¿no? Por ejemplo, vimos en la primera pregunta que cuando diseño un producto, tengo que ver cuáles son las variables que debo controlar para ese producto. Entonces, hay variables que pueden servir para controlar un producto, pero que esas mismas variables no van a servir para controlar otro, ¿no? Entonces, yo diría ahí el punto número 1 sería evaluar a cada producto por separado, ¿no? No es que yo pueda fabricar, por ejemplo, un conjunto de soluciones estériles y aplicarles a todos el mismo control, no se puede, ¿no? Parte de la regulación farmacéutica se inicia con la evaluación de las materias primas que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, si yo compro una materia prima de proveedor A, un cloruro de proveedor A, probablemente se disuelva, no sé, en 10 minutos, mientras que si compro de proveedor C, en 20, ¿no?
Entonces, los parámetros críticos pueden partir desde la evaluación de la materia prima, ¿no? Hasta todo esto que hablamos de los equipos, la forma del equipo, el tamaño del equipo, de los agitadores, ¿no? Y puede terminar en los controles de proceso, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que yo uso para medir cómo está yendo mi fabricación, ¿no? Entonces es muy variable. Resumiendo, yo diría que hay dos tipos de controles en proceso, ¿no? Controles críticos. Unos que son los convencionales, que se usan pues prácticamente para todos los productos, que son medir la temperatura, la velocidad, el tiempo de agitación, por ejemplo. Y otros controles muy específicos que ya dependen del producto, que puede ser, por ejemplo, la esterilidad, hacer análisis para garantizar que es estéril, o puede ser, por ejemplo, la distribución del tamaño de partícula, ya cosas muy, muy específicas, ¿no? O porque hay líquidos de todo tipo, ¿no? La cristalinidad, no sé, polimorfismos, etcétera, ¿no? Que ya son cosas muy específicas y que van a depender del producto. Entonces, no te podría dar una lista, digamos, de puntos críticos generales para los líquidos, excepto los rutinarios, ¿no? Que es tiempo, temperatura, velocidad, ¿no? Porque va a depender mucho de la planta, de qué insumos usa, de qué equipos usa, ¿no? Entonces, es muy variable. Sí, De hecho, ahora, bueno, no quiero dejar de mencionar que esto se hace rutinariamente en todas las plantas, diría yo, de Perú, ¿no? Plantas como Medifarma están al mismo nivel o probablemente mejor, dependiendo del proceso, que plantas de otros países. Entonces, no es que se esté dejando de hacer, ni que se piense que no hace falta medir los puntos críticos, sino que ha sido pues un error, ¿no? Involuntario, ¿no? Porque nuestras plantas farmacéuticas, muchas de ellas son de avanzada, ¿no? Y ya tienen todo eso contemplado. algo muy importante, Claudia, antes de darte el pase, es algo que tú mencionas, ¿no? Y para que la gente lo tenga muy claro, este proceso de fabricación empieza en la materia prima y es importante que un proveedor diferente puede dar una materia prima diferente, lo cual puede conllevar a que el proceso de fabricación varíe o no salga dentro de lo esperado. Eso es muy importante que la gente lo sepa. ¿No lo consideras así? Sí, es muy importante. De hecho, el proceso de cambio de proveedor de una materia prima, sobre todo si hablamos de la materia prima que es la que tiene la acción farmacológica, ¿no? Es muy, muy reglamentado, ¿no? Hacer cambios a ese nivel tiene que estudiarse de principio a fin y solicitar autorización, ¿no? Entonces, en el diseño del producto se estudia también esa parte. Efectivamente, y quizá para nuestra audiencia no farmacéutica, un símil, algo similar a lo que estamos mencionando a nivel de materia prima, es que no es lo mismo, por ejemplo, endulzar una torta con stevia en hojas o un filtrado de las hojas de stevia que con la stevia que viene granulada, o en todo caso, un café, no es lo mismo endulzarlo con un terrón de azúcar, con nuestra azúcar granulada blanca, la azúcar granulada morena, o con azúcar glass, que es como azúcar en polvo. Los tiempos de disolución en repostería, todos saben que cambias una de esas variables y el resultado de tu postre es totalmente distinto. De eso estamos hablando a nivel farmacéutico. Por supuesto, una cosa en repostería es que el resultado sea algún producto que no te guste, que no sea agradable al gusto o sea no agradable a la vista. En salud y como farmacéuticos, allí radica, y creo que eso se ha podido evidenciar en estos días, a pesar de lo complicado y triste de las noticias, es la importancia de nuestra profesión, la importancia de que eh, el estándar de calidad que nosotros podemos asegurar a nivel de la producción, a nivel de los asuntos regulatorios, a nivel de la salud, junto con el equipo multidisciplinario, porque hay otros profesionales, por supuesto, que participan dentro de la industria farmacéutica y de la industria de la salud, ¿no?
Pero en la participación del farmacéutico es sumamente importante para todo esto, porque somos los que conocemos desde el primer día que pisamos la facultad cómo se deben, qué consideraciones se deben tener para la fabricación de productos, ¿no? Y eso es importante transmitir a nuestra audiencia. Correcto. Tenemos que aprovechar los aportes del equipo, ¿no?, de trabajo. Por supuesto. Así es. Cristian. Ahora, gestión de calidad, Ilse, también, o sea, gestión de calidad involucra todo el proceso desde el inicio hasta el final. También, hace un momento hablábamos solamente de la parte de fabricación. Ahora involucremos un poco más de cosas, globalicemos el tema. ¿Cuáles son los puntos críticos a controlar, si se quiere llamar así, en gestión de calidad para justamente evitar casos como este, que no se vuelvan a repetir? ¿Qué consideras acá, Ilse? Bueno, yo diría, en gestión de calidad para este tipo de casos, para mí lo más importante sería tener un sistema robusto de tratamiento de desviaciones, ¿no? Porque las desviaciones siempre van a ocurrir. Yo te puedo decir, ¿no?, la industria farmacéutica es de las más controladas, con muy buenos resultados, o sea, se obtienen medicamentos que cumplen los objetivos en los pacientes, pero a la vez ocurren errores todos los días. Pero lo que pasa es que los errores no salen al público porque tienen diferentes pasos, diferentes medidas que se pueden adoptar para que se den cuenta en el camino de los errores, ¿no? Entonces, yo no debo ver una desviación como algo malo, sino tengo que verlo como una oportunidad de mejora. Tengo que verlo como una cosa que se puede solucionar, ¿no? De hecho, no es una situación favorable. Muchas veces nos trae pérdidas económicas, de tiempo, bueno, diferentes tipos de pérdidas. Pero tenemos que pensar que todo desvío tiene la solución si la gestionamos adecuadamente, ¿no? Ahora, para gestionar los desvíos hay varias herramientas, ¿no? Una de las herramientas que nos sirven para gestionar los desvíos es hacer un efectivo análisis de riesgos, ¿no?, que es lo que menciona aquella resolución que comentamos hace un momento, ¿no? Ahí comentan que efectivamente se ha hecho un análisis de riesgos, pero como repito, los resultados no se han aterrizado a la realidad. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? El tratamiento, ¿no?, la aplicación de la herramienta ha sido insuficiente. Porque es como que yo diga, ¿no?, nuevamente regresando a la limonada, ¿no? Ok, tengo mi azúcar en polvo. ¿Qué hago? ¿Hago o no hago la limonada? ¿No? Tengo que ver qué solución le pongo. No voy a dejar de hacer la limonada, ¿no? O no voy a, no sé, castigar a alguien porque no había otro tipo de azúcar. Sino que tengo que ver, ya, ok, voy a hacer esto, el otro, para la próxima voy a comprar el azúcar tal día. O sea, hago mi análisis de riesgos, ¿no? ¿Qué puede pasar si lo hago? ¿Qué puede pasar si no lo hago? ¿Y qué puedo hacer para la próxima para que no pase? Pero ¿qué pasa? En la próxima que voy a hacer me acuerdo, ¿no? No es que identifique algo y lo dejé ahí, sino que tengo que aplicar lo que había analizado, ¿no? Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de tratar los desvíos, ¿no? Otra cosa muy importante para mí, que siempre enfatizo mucho en gestión de desviaciones, es el análisis de causas. Tiene que ser integral, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estado hablando de estos lotes de cloruro de sodio, que si retiramos el lote observado, que si retiramos todos, que si inmovilizamos, que si lo regresamos, ¿qué cosas se necesitaba ahí para definir qué hacer? En mi entender, se necesitaba un buen análisis de causas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, al analizar los factores de la fabricación, ¿no?, hablando de la etapa que ya conversamos, que era la fabricación, si, por ejemplo, identificamos que era un problema de agitación, ¿qué tenemos que pensar? ¿Desde cuándo está pasando ese problema?
O sea, los tanques no se cambian todos los días. Los tanques son equipamientos de avanzada. Son calificados, validados, de materiales de acero especial, con agitadores perfectos. O sea, son súper controlados. No se cambian en el día a día. Entonces, ese problema, si por ejemplo ha sido problema del tanque, problema de la agitación o del tiempo, ¿desde cuándo estaba pasando? ¿Tú qué dirías? ¿Puede haber pasado ese problema antes? ¿No? Entonces tienes que hacer un análisis de causas exhaustivo. No puedes analizar el lote en que se dieron cuenta del problema o el lote que ya está en el mercado, sino que tienes que ver el impacto, ¿no?, de cada una de las cosas que pudieron haber pasado, ¿no? Entonces, para mí esos dos puntos son básicos, ¿no? El análisis de riesgos y un análisis efectivo de causas. ¿Qué es lo que decíamos también para el caso de la limonada, ¿no? El análisis de causas. ¿Por qué, por ejemplo, yo tengo el azúcar de este tipo? Es por alguna razón, ¿no? Si yo no llego a la causa, voy a seguir cometiendo el mismo problema. ¿Cómo puedo saber si los lotes anteriores están bien o mal? Haciendo un buen análisis de causas. No puedo decir, ok, solo me esperaron este lote y solo inmovilizo este. O sea, no puede ser. Tengo que ver cada causa. Causa operador, causa, no sé, maquinarias, las 5 M's que hablamos en calidad, ¿no? Material, mano de obra, no sé, medio ambiente, bueno, etcétera, ¿no? Hasta 7 M's, ¿no? Para mí esos son dos cosas críticas. De acuerdo contigo, Ilse. Solamente para la audiencia que no está muy relacionada con el tema, robustez en las desviaciones. Por favor, ¿qué son desviaciones y qué cosa es robustez? Perfecto. En sencillo. En cristiano, como se dice. Desviaciones es cuando algo se sale del camino en que tú estabas. Correcto. ¿No? Por decir, yo voy a hacer mi cloruro de sodio en frascos de 100 mililitros, frascos pequeñitos. Y digo, ok, no puedo poner menos de 100, ¿no? Porque estaría mal, le estaría dando a la gente menos. Pero la máquina me da un margen, no es que sea así 100% perfecta. Entonces le pongo 101, por decir. Pero ¿qué pasa? Estoy envasando y me sale un frasco de 105. Esa es una desviación, ¿no? Porque se sale fuera de mi parámetro de control. Bueno, analizo entonces qué pasó, análisis de causas y todo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, no me sale un frasco de 105, sino me salen uno de 105, uno de 107, uno de 102, uno de 99? Ya eso sí ya es una desviación, digamos, más fácil de investigar, entre comillas, pero que ya me genera que pare el proceso, ¿no? Y que termine de investigar a fondo para poder retomar, ¿no? Entonces, por eso es que existen los controles en proceso, ¿no? No solamente se fabrica y se manda a envasar, sino que durante toda la fabricación tú vas controlando qué cosa pasa para ver si es necesario verificar algo en el transcurso, ¿no? Esas son desviaciones, cuando te sales del camino que te has propuesto o que debes cumplir, ¿no? Ok. Aclarado el tema. Gracias. Ilse, en estos días la población ha escuchado mucho la palabra validación, procesos validados, controles, gestión de riesgos. ¿Cómo podríamos explicarle a la población de a pie qué es la validación de un proceso? Ok. La validación de un proceso significa que tú vas a demostrar, ¿no?, y que vas a documentar que tu proceso va a dar los resultados esperados, ¿no? O sea, tú dices, ya, yo voy a hacer frascos de cloruro de sodio pequeños, de 100 mililitros. Y esos frascos van a tener estas características, van a tener este tipo de frasco, este tipo de tapa, esta cantidad de cloruro de sodio, este tipo de agua, van a ser estériles, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué cosa es lo que estoy ofreciendo? Estoy ofreciendo X, Y, Z características. Entonces, ¿cómo demuestro que verdaderamente
Yo voy a hacer eso validando el proceso, ¿no? Comienzo a recopilar todos los documentos que demuestran que va a ser así. Por ejemplo, ¿no? Si yo te estoy diciendo que voy a entregar solución de cloruro de sodio, ¿no? Y que va a tener tal concentración, tengo que presentar todos los documentos sobre el tanque de fabricación, ¿no? Que el tanque de fabricación esté hecho, no sé, de acero 316L, que el agitador haya recibido el mantenimiento dentro de fecha, que haya sido, no sé, calificado, que se hayan hecho pruebas mecánicas, pruebas eléctricas, todo con la periodicidad que se debe. Entonces, para cada una de las partes del proceso tengo que demostrar con documentos de que voy a cumplir, ¿no? Así como para el tanque, demostrar también, por ejemplo, para el agua. ¿Qué agua usé? Si está ácida, si está bien de acidez, si la controlo todos los días, si ese día esa agua que usé estaba buena, o ese día justo el agua estaba diferente. Todo con papeles. Si le hice el control de contaminación, si le hice, no sé, el control de metales, de lo que sea, de lo que aplique para mi producto, ¿no? Entonces, para cada uno de los componentes, para cada uno de los factores que van a intervenir, tengo que demostrar con documentos que voy a cumplir, ¿no? Y para el personal también, ¿no? Para el personal voy a demostrar que solamente van a trabajar ahí Pepito y Juanito, nadie más, porque son los únicos que tienen la capacitación de la A a la Z, porque el personal de industria farmacéutica es recontra entrenado, ¿no? Y con estos documentos yo demuestro, ¿no? Que están calificados, que están entrenados, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, es la revisión, la validación es la revisión de cada parte que interviene en el proceso y demostrar con documentos que yo voy a cumplir con lo que se debe con cada una de esas partes. Exacto. Siguiendo con el ejemplo de la limonada, no solo vale la receta de la perfecta limonada frozen, sino también que demostraste que cada cierto tiempo se te podía recalentar la licuadora, entonces tenías que hacerle mantenimiento, sacarla, limpiarla, aceitarla de nuevo, y que solo lo sabe preparar Cristian, Ilse y Claudia, porque son los únicos que han practicado lo suficiente para poder hacerlo, con documentos para eso. ¿Correcto? Exacto, ¿no? Yo, Exacto. todos nosotros como clientes somos exigentes, ¿no? Si ahí me dicen, te estoy dando no sé, la curación eterna, a ver, demuéstrame, ¿por qué te voy a pagar? No te creo nada, ¿no? Me tienes que demostrar con tu registro sanitario, con lo que sea, no sé, que de verdad es el producto, ¿no? Es lo mismo, si yo quiero decir, yo voy a fabricar este producto y de verdad lo voy a hacer así, a ver, demuestra, ¿no? Tienes que hacer tu demostración. Tienes que validar para poder demostrar. De acuerdo, Ilse. Ahora, una vez que ya conocemos el tema de validaciones, que la gente ya se le explicó qué cosa es una validación, se habla, son entredichos, desmiéntelos o confírmalos en todo caso, según sea el caso, Ilse. Al ser un proceso validado, esto te da ciertas licencias de haber obviado algunos controles. ¿Qué tan cierto es esto o esto está fuera de la realidad? Las personas que lo están comunicando no lo manejan adecuadamente. ¿Cuál es tu pronunciamiento al respecto? Bueno, la validación también es una herramienta que nos sirve para el futuro, ¿no? De hecho, sí se pueden reducir, por ejemplo, análisis, si tú tienes validado tu proceso. Pero hay análisis que se pueden reducir y hay análisis que no se pueden reducir. O sea, tú puedes haber hecho la validación de tu proceso, pero eso no quita lo que les contaba, que en el día a día está ahí la gente de control de procesos detrás, fastidiando a los de fabricación, para en cada momento ver que todo esté yendo bien, ¿no? Entonces tú puedes tener tu proceso súper validado, lo has revisado todos los años, lo sigues revalidando, pero sigue el control de procesos, ¿no? En los puntos que tú determinaste como críticos, ¿no? O por ejemplo, les conté también que en los equipos, en el tanque de fabricación, se hacen pruebas de calificación también, ¿no? Y tienes que ver la parte mecánica, eléctrica, qué sé yo, etcétera, dependiendo del equipo. Esas pruebas, por ejemplo, no las haces a cada rato,
¿no? Las puedes hacer, no sé, cada año, tú ves qué frecuencia, dependiendo del uso que le das al equipo. Entonces, ahí estoy reduciendo análisis, ¿no? No estoy analizando, no sé, la calidad de las soldaduras o del tipo de acero todos los días, ¿no? Estoy reduciendo ese control, ¿no? Es igual en los procesos. No puedo yo reducir algunas cosas, pero dentro de la lógica, ¿no? No puedo dejar, por ejemplo, de ver si el producto está disuelto. Que el producto esté disuelto es una cosa crítica. Por eso hay controles del proceso y por eso en los pasos posteriores, como el de control de calidad, que lamentablemente ahí también hubo una falla, no se puede dejar de hacer, ¿no? Ese tipo de pruebas no se pueden dejar de hacer. Entonces sí se reducen análisis, pero nunca se van a reducir los críticos, ¿no? Entonces es una cuestión de interpretación de la norma, esas opiniones que están dando. Se puede reducir análisis, pero no es que en un producto estéril de cloruro de sodio van a dejar de controlarle el contenido. O sea, para mí eso lo vería demasiado difícil, ¿no? Se reducen otro tipo de cosas, no una cosa crítica. Sí, efectivamente. Es que, Cristian, creo que tienes que prender tu micro. Sí, no, o sea, sí, me acabo de dar cuenta. Claro, sí, gracias por la aclaración, te decía Ilse. Sí, no hay problema, gracias más bien. No, mira, ya estamos casi llegando a la parte final, Ilse. Nuevamente agradecerte el tiempo brindado, toda esta experiencia que tú estás volcando en esta opinión profesional. Algunas palabras ya casi finalizando esto, Ilse, algo que quieras aportar o que quieras decir de manera libre. Bueno, sí, me gustaría aportar un par de cosas. Hemos hablado básicamente del punto que se dio a conocer, ¿no? De acuerdo a un informe de DIGEMIT sobre el análisis de riesgos en la etapa de fabricación, ¿no? Del producto. Pero también hemos visto que eso corresponde pues a un problema que ha desencadenado otros, ¿no? También hemos visto en esa resolución la existencia de un problema en el control de calidad, ¿no? Por ahí no se ha manejado bien la desviación, como decíamos, y bueno, ha acarreado también todo un conjunto de cosas y ha evidenciado pues que hay un problema sistemático del sistema de gestión de calidad, ¿no? No se está probablemente evaluando el mapa completo de la fabricación de cada producto, ¿no? Que ya se podría hablar con más detalle en otra oportunidad, ¿no? Eso es lo primero que quisiera decir, que se tiene que ver el sistema de gestión de calidad como un todo, ¿no? No podemos pensar, como decía, en el lote que inmovilizamos. Tenemos que ver en el impacto en todo, ¿no? En todo el sistema, en todo el producto, en todos los lotes, qué sé yo. Es muy importante. Y aterrizar las ideas, ¿no? ¿De qué vale que se haga gestión de riesgos si no se aterriza las ideas en el día a día? ¿De qué vale que el operador siga su instructivo para hacer sus muestreos? ¿De qué vale que el analista reporte un resultado fuera de desviación si no vamos a tratar los datos que resultaron? Eso es muy importante. Y esto nos debe servir no solo para Medifarma, porque como les digo, Medifarma tiene muchísimas cosas buenas, tiene excelentes profesionales, pero como somos, ¿no? Como todo ser humano, pueden darse estos problemas. Y si no evaluamos el sistema de gestión en general, va a estar difícil controlarlos, ¿no? Y lo otro que Correcto. quería agregar, si se puede, Sí, claro, claro que sí. que en este problema pues también ha saltado el tema de la eficiencia de las labores de la autoridad, ¿no? Sanitaria. ¿Qué pasa, no? Que el Ministerio de Salud delega a la DIGEMIT las acciones de control de las industrias farmacéuticas. Y hay puntos ahí en que estamos fallando, ¿no? Yo pienso que
esta oportunidad nos debe servir a todas las industrias, ¿no? Y también a todas las personas que están en el lado de la autoridad, para que vean cómo se puede fortalecer los canales de comunicación, cómo se puede tomar acciones rápidas, cómo, por ejemplo, se pueden implementar planes de emergencia para estos casos, para que no lleguen a mayores. Porque les digo, los errores suceden, pero si los hubiéramos tratado en su momento, ¿no? O con más anterioridad, probablemente las consecuencias serían mucho menores, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que abrir canales. No podemos funcionar como una autoridad desconfiante, ¿no? Pensando que se trata una cosa de culpables o que la industria no está cumpliendo 10.000 cosas. No podemos pensar así. Pero tampoco como industria podemos cerrarnos, ¿no? Podemos cerrarnos y levantar solamente el punto que Digemit percibió y pensar que así todo va a estar bien, ¿no? Tenemos que abrir canales, tenemos que hacer confianza, tenemos que confiar en nuestro personal experto, técnico, tantos químicos farmacéuticos que conozco, excelentes, muy capacitados. Como les digo, no tenemos nada que envidiar a la industria farmacéutica de muchos países, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos a aprovechar todo eso bueno que digo si no abrimos canales de comunicación y si probablemente no aceptamos las propuestas tanto de la industria como de la autoridad regulatoria, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Gracias por tu palabra. Y hago mío también esos últimos conceptos que tú das, ¿no? La industria farmacéutica peruana es buena, es de alta calidad y mucho se debe a los grandes profesionales que en ella existen. Sí, todos estos procesos que tú has mencionado a lo largo de esta conversación son supervisados o son jefaturados, si cabe el término, por químicos farmacéuticos. Es cierto, alguien dentro de esta cadena falló, pero también fallan los médicos, también fallan los abogados, los ingenieros, los arquitectos, y todas las profesiones del mundo tienen errores. Lamentablemente, en nuestro caso, fallar así ha traído consecuencias muy serias, muy graves y lamentables. Pero sí, reitero la confianza en la industria nacional, en la industria farmacéutica nacional. Quería quedarme con eso realmente. Claudia, Gracias, ¿algo sí. más? ¿Sí? Yo puedo agregar algo más. Claro, claro. También quisiera empoderar a los farmacéuticos, ¿no? Cuando tengamos un hallazgo, sea de una desviación, de un riesgo, de cualquier tema, tenemos que seguir adelante, ¿no? No desanimarnos probablemente por trabas externas o incluso regulatorias. Tenemos que seguir adelante y explicar qué es lo que ha pasado, para que no surjan todas estas interpretaciones. De repente los químicos farmacéuticos como que somos muy metidos en nuestras labores y no tenemos estas participaciones que me parece excelente que ustedes están promoviendo para conocer un poco más sobre nuestra labor, ¿no? Pero lo que yo he observado en los medios es que para pedir opinión de este tema netamente farmacéutico, están hablando biólogos, médicos, etcétera, que me parece que hacen muy buenos aportes, ¿no? Porque ellos también son parte de la cadena de suministro del medicamento, pero que no son especialistas en el tema, ¿no? Pueden aportar, por ejemplo, en una mesa redonda, pero no son los que van a poder esclarecer el tema de una manera técnica para que la solución sea más rápida, ¿no? Entonces, los farmacéuticos también tenemos que esforzarnos en eso. Tenemos que construir ideas, tenemos que producir soluciones, pero también aparecer en donde nos corresponde, ¿no? En cada parte de nuestro sector. Ser visibles. Precisamente, exacto. Precisamente Luis Miguel, que estuvo en unos episodios, en el segundo episodio nos decía, y era parte de uno de los reels o de los títulos del episodio, tenemos que mostrar lo que hacemos, lo bueno que hacemos, porque se hace mucho, se hace mucho. Si no tuviéramos todo esto, si no existiéramos, este sería uno de miles de casos que podrían ocurrir. Pero se hace mucho. Que se puede hacer más y se puede hacer mejor, definitivamente. Tenemos que robustecer muchísimo nuestro sistema de farmacovigilancia y la conciencia del reporte oportuno.
siendo sospechas lo que tenemos que reportar. No certezas, sino sospechas. Eso es importante, levantar la mano y comunicar y decir si uno como profesional sabe que algo no está bien, está fuera, es una desviación, está fuera de lo que estipulamos, pero no sabemos si puede ser grave o no. Decir, no tener miedo, no callar, no quedarnos con el, no, mejor no digo nada para no incomodar. No digo que esto haya sido el caso, pero suele ocurrir. Es lo que nos comentan en la universidad, es lo que a veces también hemos visto como profesionales. Y bueno, estos espacios que con Cristian buscamos tener es dar voz a los colegas que son expertos en esto y podamos aportar desde este rincón en el esclarecimiento, en la aclaración, en el conocimiento de todas estas, em, de todos los hechos detrás de una producción de un medicamento. El paciente ve su jarabe final, su tableta final, pero detrás de esto hay mucha ciencia, hay mucho trabajo, hay mucho equipo, hay mucho control, hay muchas cosas. Y sí, efectivamente, los farmacéuticos tenemos que salir y siendo los expertos en el medicamento, eh, somos los primeros llamados a ser consultados y hablar sobre el medicamento, ¿no? ¿Quién mejor que nosotros como profesión? Exacto. Gracias, Claudia, y gracias, Cristian, ¿no? Qué bueno que A ti. A ustedes ti, estén ayudando a en ti, esta. Ilse, y gracias, porque sabemos para la audiencia mencionar que Ilse no está en Lima, Perú. ¿Tú dónde estás, Ilse? Actualmente radico en Brasil. Me he propuesto hacer el doctorado en ciencias farmacéuticas aquí. Me gusta el Efectivamente, campo y y que quiero seguir actualizándome, ¿no? y te agradecemos porque no tenemos el mismo horario, así que la Sí, jornada está larga. sí, Claro que sí. sí, Muchas sí. gracias, Ilse. Un millón de gracias por tu aporte. Gracias, chicos. Que les vaya todo excelente. Ya nos estaremos viendo para cualquier otra oportunidad. Claro que sí. Muchas Ten por seguro gracias. eso. Saludos. Gracias. Muchas gracias a todos en Conexión Gracias a Regulatoria y la nos audiencia. estamos viendo en el siguiente episodio.